Vale, esto me viene genial porque recordad todos que la sesión la estamos grabando, ¿de acuerdo? La sesión está siendo grabada, que todos lo podéis ver. Eh, Os comentaba que el objetivo de estos diálogos intraclúster es que entre todo nuestro ecosistema pues reflexionemos y abordemos temas de interés, ¿no? Hemos hecho muchos de ellos, de aspectos tecnológicos, de mercado. De verdad es que del tema legislativo hemos hablado en varias ocasiones y algo parecido a esto hicimos el pasado, si no recuerdo más, el pasado mes de julio, y a finales de año también, en el mes de noviembre y diciembre, también tuvimos un diálogo. Creo que el tema legislativo, como todos tenéis, como todo tenéis claro, con la entrada de la ley, con el tema del impuesto, con el Real Decreto que se acaba de aprobar, que seguramente hablaremos en el próximo desayuno del día 26, el día 26 de enero. En fin, yo creo que todo este paquete legislativo pues hacía necesario que arranquemos el año con un tema, yo creo que de alto interés, concretamente con el impuesto al plástico no reutilizable que todos ya más o menos conocéis. Para ello os comento un poquito, os comento la dinámica que vamos a seguir, que es la habitual de nuestros diálogos intraclúster. Vamos a iniciar la sesión con lo que llamamos un poco abrir fuego. En este caso nos acompañan, que ahora os presentaré, a Faisal y a José Guaita. Ellos darán unas pinceladas a modo de introducción durante unos minutos y luego a partir de ahí, pues lo que queremos es que esto sea participativo. Estoy convencido que lo será. Sí que os pido por favor a todos que os mantengáis con el micrófono desconectado y lo que vamos a hacer, ya que somos bastantes, hemos tenido algunos diálogos que éramos algunos menos y todo era quizás un poquito más fácil desde el punto de vista de la moderación. Aquí lo que os pido es que por favor que levantéis la mano. La mano lo tenéis muy fácil. Cuando queráis participar, tenéis que entrar en el emoticono, en el menú inferior de abajo, el emoticono este de reacciones, y enseguida veis la manita, levantar la mano. A mí me saldrá y yo os abriremos el micro, ¿de acuerdo? Os daremos paso o os diremos que os desmuteéis para poder participar y que lancéis vuestra cuestión. Sí que os pido que os presentéis, por favor, cuando vais a participar, siempre es mejor que os presentéis y que lancéis vuestra reflexión, vuestra duda, vuestra consulta, lo que queráis participar, ¿de acuerdo? Entonces, sí que de esta manera creo que será más organizado. Levantáis la mano, lancéis vuestra reflexión y luego José, Faisal o incluso otro de los participantes, si tiene algo que decir, que vuelva a levantar la mano y os daremos paso. De esta manera creo que será manejable, ¿de acuerdo? Todo el foro que tenemos, que como os comentaba, éramos conscientes de que iba a tener alto interés. Ya os he dicho que estamos grabando la sesión, ya os he explicado un poquito la dinámica, que es como vienen siendo las habituales de nuestros diálogos intraclúster, y creo que no me queda nada más. Voy a dar paso a nuestros dos ponentes que ya creo que conocéis todos porque han participado ya en el encuentro de economía circular del pasado 1 de diciembre y en algunos otros debates también han estado. El primero de ellos es José Guaita. José Guaita es presidente de Eura. Eura es socio del clúster, como conocéis. Eura es una consultora especializada en aspectos medioambientales y, entre otras muchas cosas, pues está con los scraps y con el tema del impuesto, y yo creo que tienen un control importante. Y luego, después de José, participará Faisal en esta introducción. Faisal Asakale. Faisal pertenece a AIMI. AIMI también es socio del clúster, como también sabéis. Además, Faisal es fiscalista. Yo creo que además va a estar muy bien porque José Guaita quizás tiene un control bastante técnico de la parte del impuesto y Faisal tiene un control muy jurídico de este impuesto, con lo cual yo creo que tenemos aquí un tándem que estoy convencido que nos puede aportar mucho, y estoy convencido que va a ser, de aquí a las 11:30, yo creo que va a ser
muy, muy provechosa la sesión. Por mi parte, nada más. Ahora el que se va a mutear soy yo. José, te doy un poco paso estos minutos que hemos comentado, estos Perfecto. 5 o 6 minutos para que hagas la introducción y luego vamos con Faisal, ¿de acuerdo? José. Sí que os pido, por favor, una última cuestión, y esto es Ignacio, como sabéis, en esto es muy insistente también. Si os podéis poner la cámara, os agradecería que os pusierais la cámara aquellos que lo consideréis, y así hacemos una pequeña captura de la grabación, y así, bueno, ya subimos a redes un poquito y difundimos. Y así os vemos, porque a veces cuando no tenéis la cámara, yo no tengo claro que nos estéis escuchando o estéis. Gracias, gracias. Nada, por lo menos un ratito que le dé tiempo a Ignacio a hacer un par de capturas, ¿de acuerdo? Gracias de nuevo a todos. José, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la intro, Jesús. Bueno, como bien os ha comentado él, nosotros en Eura somos consultoría ambiental para industria y desarrollamos servicio muy en la operación, ¿no? En cómo se tocan todas estas leyes y qué es lo que hay que hacer en procesos, con los envases, con los residuos, con los materiales, etcétera. Como introducción y comentábamos previo a lanzar la jornada, a mí me gustaría encuadrar el aspecto del impuesto con el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, porque en alguna otra ocasión sí que ha sucedido pues, que nos hemos ido mucho a la parte fiscal del impuesto y parecía que olvidábamos que, claro, son primos hermanos, por no decir gemelos, o son hermanos, ¿no? El impuesto y la orden que han desarrollado para que declaremos y paguemos con el tema del envase, ¿no? del Real Decreto. Hay ciertas cuestiones en el tema del impuesto, a modo de introducción, que espero que hoy tratemos y hablemos y nos comentéis dudas o incluso puede que alguien ya haya avanzado más en este sentido en cuanto a dos temas bastante relevantes que entiendo que os preocuparán a muchos. La parte de cómo certificar el contenido en reciclado, ¿no? de material reciclado que lleva un envase de plástico, con la famosa norma UNE, de quién certifica, cómo y todo esto, porque cuando viene de fuera, pues oye, es complejo. La parte de reutilización de un envase, ¿no? Que es un envase reutilizable, bueno, porque, no sé, si sabéis que si es material reciclado o el envase reutilizable, pues está exento, ¿no? de ese impuesto. Son las dos formas en las que oye, ese plástico pues no paga. El tema de los periodos de declaración también es relevante. Sabemos que hasta julio pues aún estamos, o sea, no van a venir a atropellarnos, no van a venir haciendo atropellarnos. Hay plazo, pero bueno, hay que ponerse en marcha ya. Y algo que también estamos viendo en industrias, ¿no? y en empresas que están con todo este tema y que levantan muchos la mano es el tema de los RPs, ¿no? De cómo cómo me organizo, ¿no? O qué campos que tengo que tener en cuenta a la hora de ver qué tipos de envases, de dónde los compro, dónde los vendo, para que me sea muy sencillo poder emitir esas facturas con el impuesto incluido a golpe de clic. Pues os comento como introducción un caso concreto en donde pues una distribución, ¿no? de producto cosmético que hablábamos antes Jesús y Faisal, envasado, pues tiene 4.000 referencias y compra fuera, compra dentro, compra intracomunitario, vende España, vende fuera. Claro, aquí el caballo de batalla, o sea, el dolor de cabeza es no me da la vida para poder, o sea, necesito adaptar esto perfectamente en mi RP para que a golpe de clic a mí me salga ya el impuesto incluido en donde toque, como toque, y poder seguir trabajando normalmente. Entonces, claro, ahí es donde parece pues, que va a haber que hacer una inversión de tiempo y de pienso para poder adaptarlo en condiciones. Y también una reflexión que suelo hacer en estos foros y en los artículos que publicamos y tal, que es algo que al final con Jesús también hablábamos, José, es que es muy, digo, a ver, es que si me gusta, os lo digo ya, el impuesto no es al plástico, es al envase de plástico no reutilizable. O sea, tiene dos condiciones. Tiene que ser un envase y tiene que ser no reutilizable. Porque sí que es una abreviatura, el impuesto al plástico y el impuesto al plástico, pero claro, utilizamos plástico, o sea, el consumo de plástico que hay en envases
a nivel europeo creo que ronda el 30% del plástico que producimos lo gastamos para envases, el otro 70% está en muchos otros sitios. Es cierto que el envase es lo que más se ve, porque están todos los productos de consumo y lo utilizamos a diario, cotidianamente, y aparece por todas partes. Pero bueno, simplemente incidir en que el impuesto es para envase, no reutilizable además. O sea, si es reutilizable, pues oye, no hay ningún problema en que sea de plástico, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Pues a ver, tampoco me quiero extender demasiado, era una pequeña intro y yo creo que he lanzado varias cuestiones que sí que me gustaría que tratáramos hoy, porque seguro que también aprendemos de vosotros, de cómo lo estáis organizando, y le doy paso ahora a Faisal para que se presente él y comente. Muchas gracias, José, muchas gracias a Jesús por la presentación. La verdad que me uno a las reflexiones que ha hecho José. Nosotros también estamos asesorando a los clientes desde la perspectiva fiscal, legal, para ver cómo tributa cada uno de los flujos, porque dependiendo de si es fabricante o no es fabricante, pues tienes unas aplicaciones distintas. Luego también existen oportunidades de deducción, de devolución, dependiendo de cada caso. También pueden existir aspectos muy controvertidos desde el punto de vista de interpretación de la propia norma. Para nosotros el término de semi-elaborado es una de las cuestiones más complejas y peor tratadas en la norma, y son muy complicadas para entender cómo tributa un elemento tan importante dentro de la cadena de fabricación de un envase como es el semi-elaborado. Afortunadamente, pues, en diciembre sí que se aclaró que la granza no es un semi-elaborado, es una materia prima como todos nosotros pensábamos, pero con la definición que había en la norma sí que podía llegarse a concluir que podía ser un semi-elaborado. También nos llama mucho la atención de que la norma sigue sin haber un reglamento que pueda regular muchas de las cuestiones muy complejas del impuesto, por ejemplo, el tema de las excepciones, por ejemplo, como cuáles son los plazos para solicitar las devoluciones, las deducciones, que sí que lo dice la ley, pero no queda del todo claro cómo se va a llevar en el día a día. Y también, pues como comentamos en el evento de diciembre, pues efectivamente la orden la publicaron el día 30 de diciembre, justo antes del día de antes laboral de Nochevieja. A día de hoy las oficinas gestoras que estamos hablando con ellos de las distintas provincias españolas, aún ellos mismos no tienen un criterio definido cuántos TIP tienen que darte por cada uno de los establecimientos. Ese debate es un día a día con ellos, porque hay que recordar que la propia agencia tributaria no estaba preparada para este impuesto. No es un impuesto creado por el Ministerio de Hacienda, sino por el Ministerio de Transición Ecológica, y también se nota en la redacción, en la forma de llevarlo a cabo, que por eso ha traído muchos problemas y lo va a traer, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay que ver las oportunidades, y esas oportunidades son la interpretación que se puede hacer de la ley. Se puede hacer muchas interpretaciones, y dentro de ese marco, pues todas aquellas que son razonables podrían ser consideradas, pues, no sancionables a efectos del impuesto, que también es importante. Y también no hay que olvidar que ahora lo que va a importar es lo que vaya diciendo la Dirección General de Tributos, que es la que va a interpretar la ley, que es la que va a ir fijando los criterios, que yo creo que a partir de este mes alguna consulta va a sacar. Yo estoy a punto de presentar una. Y a partir de ahí van a ir decidiendo todos los aspectos de la ley, todas las cuestiones que tenemos sin resolver, y será la propia Dirección General de Tributo, como ya nos han adelantado, que regulará el impuesto. Y esto será algunas cuestiones que hay que estar a la espera, ¿no?, durante el 2023, y también, bueno, intentar cumplir, ¿no?, la medida de lo posible. Es cierto que las obligaciones formales se han aplazado para julio, no todas, solamente el libro de registro y las existencias, porque la utilización del impuesto hay que presentarlo en febrero, hay que pagar el impuesto si eres fabricante o adquirente monetario en febrero, siempre y cuando tengas declaraciones de IVA mensuales, claro. Por lo tanto, esto está a la vuelta de la esquina, y todos aquellos que sean sujetos de pasivo de impuesto deben solicitar durante este mes, en enero, el código de titulación del plástico, si no lo han hecho ya en febrero, y cumplir con todos los requisitos y documentación que hace falta para que te lo puedan conceder. Y para no extenderme mucho más de esta introducción, doy paso a Jesús o a cualquier otro participante que quiera. Yo tengo una pregunta ya para ti, Faisal. Yo ya tengo una pregunta para ti. Tengo alguna duda. El tema del CIF,
claro, porque ahí, para eso estamos aquí. O sea, sí o sí, te tienes que dar de alta ya en tributos, en Hacienda, ahora seas la Sí. figura que seas. O sea, como tienes Salvo hasta importador. julio pero como tienes hasta julio para regularizar, independientemente de eso, tú ya ahora en enero, alta FIP, y si eres IVA mensual, en febrero a pagar. Y luego, o sea, Sí. esto no lo puedes demorar a julio, estas gestiones, No, FIP y te eso, lo no. pone, la propia orden te pone que tienes 30 días de Vale, programación de la ley. vale, en la Y orden nueva, y ¿no? En tienes la que que sacaron hacerlo ahora en diciembre. el Vale. 30. Sí, sí. En principio, la idea de la jefa tributaria era sacar la orden antes de diciembre y darte diciembre para que lo presentes, pero como no lo han hecho, pues te dan enero y tienes hasta el 30 de enero para hacerlo. Lo O que sea, pasa es que las obligaciones formales. no puedes declarar cantidades hasta julio y devengar, o sea, y pagar en julio lo del primer semestre. Te toca ya. No, porque Porque son, además es. Didi. claro, son cosas distintas. Lo importante, en febrero, en marzo, en abril, en febrero si eres mensual de IVA o en abril si eres trimestral, vas a tener que Trimestre. presentar una autorización y pagar el impuesto. Vale, Y para pagarlo necesitas un código de identificación del plástico. el CIP, eso es. Eso es. Eso es. Y vas a necesitar. Claro, y si no lo haces, estás expuesto a sanción. Claro, no, no Claro, sé, claro, es que como es tan nuevo el tema, y claro, y si no lo hago, ¿qué? es Van a sancionable. venir ya a sancionarme, pero si, claro, si acabáis de arrancar, yo Hacienda, Sí, acabáis de arrancar ya y tal, si no sabéis cómo vais a cobrar y ya tenéis prevista cómo vais a sancionar, esto cómo está. No sé, bueno. está previsto, de hecho, la propia ley que es sancionable Sí, y de hecho te van a sancionar por dos cosas. Uno, por no haberlo solicitado y luego seguramente no has presentado la declaración porque como no tienes TIP, no puedes presentarla, pues te van a sancionar por la no presentación de la declaración y por toda cualquier cuota del impuesto que no has declarado, te van a exigir o recargos o te pueden sancionar también, dependiendo. en el registro territorial de aquí, que estaba ahí cotilleando esta mañana un poco, habla claro que tú pides el CIP y luego la administración tiene que resolver que te inscribe, ¿no? Te envía la tarjeta con los caracteres estos como el CIF, pero el CIP, y hay un plazo, me explico. O sea, puede ser que tú solicites darte de alta y que no tengas el CIP porque ellos no te han contestado antes de que te toque pagar y luego, yo no sé si me explico. No lo tengo porque no me lo Sí, das en sí, sí, plazo sí. y luego como no me lo das en plazo no te puedo pagar y luego me vas a decir que no he declarado y me vas a crujir. Y vamos a ver. Eso Bueno, pues digo, no sabemos si eso puede llegar a ser sí, puede pasar perfectamente, pero bueno, tu obligación es pedirlo antes del 30 de enero. Luego que resuelvan de más o enero. menos plazos, eso ya es un Ya, tema más de la gente tributaria. Y si llega el día 20 y no tienes, o el día 15 porque vas a domiciliar y no tienes el CIP, pues habrá que ver otros claro, mecanismos para que te puedas eximir de la responsabilidad y que la responsabilidad se te claro. impute a ti. Porque entiendo que para poder declarar tienes que introducir ese CIP en la plataforma y entonces ya te deja declarar. Si no introduces CIP, no puedes introducir datos de ningún tipo. Claro, pero aquí simplemente recordar que el CIP se pide por cada actividad. Es decir, tú necesitas uno para adquirir compra de bienes, otro para fabricantes y dentro de fabricantes por cada establecimiento donde fabriques. Si tú tienes una fábrica yo tengo un cliente que tiene 2 en Cataluña, 3 en la Comunidad Valenciana, 4 en Andalucía, pues necesita 3 más 4, 7, más nuestros 3 de Andalucía, necesita 10 CIP. De hecho, tiene que presentar, en teoría, que es una cuestión que también dudo bastante, pero la orden está así, que tienes que presentar 10 autoliquidaciones en impuesto por cada uno de los establecimientos, como si fueran sociedades distintas. Lo que pasa es que tú puedes pedir a la administración tributaria que te haga que puedas hacer una declaración centralizada. Es decir, que una única declaración ya pongas cada CIP, pues el CIP de Andalucía, el primero de los tal, que ya tiene el establecimiento, la dirección, ya saben todo, pues esta es la cantidad de envases de plástico no reciclable que he vendido, tal. Entonces, eso también es bastante complejo, efectos de liquidación y gestión del impuesto. Perdonadme, continuamos ahora, pero a los participantes, recordad, bueno, pues si habéis incorporado después, levantar la mano todos aquellos que queráis participar y os damos paso. Lo digo porque lo organizaremos de esa manera, os daremos paso, os abrimos micro, así podéis participar, ¿de acuerdo? Lo digo porque como no veo ninguna mano levantada, no sé si es que no hay
Bueno, siempre el primero que tiene que romper el hielo le cuesta más, ¿eh? Pero bueno, ya consideradlo como lo consideréis oportuno. Disculpa, Faisal, estabas comentando que os he interrumpido para indicar esto. Sí, Sí, comentaba que el tema del CIP no hay que empezar, que es lo primero que hay que hacer ahora. En enero es ver cuántos establecimientos tengo, cuántos necesito y empezar a trabajar en ello, que es lo más urgente. Con eso, junto con las importaciones. Las importaciones, pues como antes comentaba José, hay que saber que en ese qué caso, información puede... supongamos que yo tengo la fábrica, este cliente que dices, que tiene 7 ubicaciones y fabrica, claro, luego si también importara, tendría otro CIF de importador a nivel grupo no sé si me explico. Imagínate, porque si son, claro, es que es complejo el tema, porque claro, si son distintos CIFs que no CIFs, o es el mismo que tiene varias ubicaciones, porque no estoy pensando en mi planta de Barcelona importa material, y tiene un CIF que pertenece al grupo, y mi planta del sur no importa material, o sea, no trae de fuera, solo fabrica. Entonces, si son dos CIFs, hay dos CIFs, y si es un único CIF con dos ubicaciones, pues la que importa y fabrica, bueno, claro que sería a nivel grupo, no tendría sentido que estuviera enfocado solo en una ubicación. Sí, vamos. Claro, es por cada entidad que tenga un CIF Fiscal. fiscal, una persona jurídica, imagínate, en bases SL, que tiene 4 plantas en España. Pues necesita 4 CIP como fabricante. Y cada CIP es por cada uno de los almacenes o de las fábricas. Y luego va a tener que necesitar un quinto si hace adquisición de cuenta de bienes. Si hace importaciones, eso es. Claro. Uno por fabricar, uno por fabricante y otro por importador o adquirente. Adquirente intercomunitario. Para importador no hace falta, solo si es adquirente intercomunitario. Correcto, es verdad. Bueno, el DUA ya de ahí no te escapas. Vamos a dar paso que tenemos alguna cuestión, si os parece. Alfonso, te abro micro. Alfonso Llorca, te presentas, por favor, de dónde nos llamas y, bueno, ya tienes el micro desmuteado. Cuéntanos, Alfonso, por favor, adelante. Buenos días. Mira, os llamo de la empresa Creaprint. Estamos en IBI y nos dedicamos a fabricar etiquetas IML, en muchos casos para gases que van a ser considerados como no reutilizables. Entonces, bueno, tenemos además de grupo otra empresa que además de fabricar las etiquetas, lo que hace es fabricar envases directamente y venderlos. Entonces, bueno, dentro de esas dos actividades creemos que tenemos claro que la primera, para fabricar etiquetas IML, ya que nuestra materia prima son bobinas de polipropileno, que eso ya sí que es considerado un semi-elaborado, vamos a ser considerados a efectos del impuesto como adquirentes intracomunitarios, ¿vale? A este respecto me entra una duda. Yo cuando compre bobinas países de la zona de la Comunidad Europea, entiendo que tendré que ser yo quien seleccione qué parte de esas bobinas que compro van a ser liquidadas, autoliquidadas por mí con el impuesto, porque una bobina de plástico la puedo destinar tanto a fabricar etiquetas IML para un envase plástico no reutilizable, como destinarlas para hacer una etiqueta para decorar una mesa, con lo cual deja de ser un envase y dejaría de estar sometido al impuesto. Nuestra idea es inicialmente aplicar o liquidar, autoliquidar el impuesto sobre una parte de las compras para ir ajustándolo a partir del primer trimestre en función de lo que realmente vaya destinado a un envase plástico no reutilizable y lo que no. Y la segunda empresa lo que hace es que compra granza, que ya habéis dicho que es una materia prima básica y por tanto esta empresa sí que debería estar considerada como fabricante, compra por una parte granza, compra por otra parte etiquetas, que son las etiquetas que Creaprint, y lo que hace es entregar esos dos materiales a un tercero que inyecta la pieza, nos la devuelve y nosotros la vendemos. Entonces, aquí la duda la tenemos en si este tercero, que es el inyector plástico,
debe repercutir algún tipo de impuesto o debemos de encargarnos nosotros como fabricante exclusivamente y considerar a este inyector plástico exclusivamente como un servicio necesario para la empresa del grupo Creapin que finalmente va a vender el envase. No sé si me he explicado bien las dos cuestiones que nos preocupan. Sí, yo creo que sí. En el primer caso, yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Todo lo que no acabe siendo un envase de plástico no reutilizable, pues no tributará. Pues si traes esa bobina y es para hacer envases, sí. Si no haces envases, pues no. Y la parte de que os trabaje a maquila un inyector, pues claro, el fabricante ahí, a ver si meto la pata, me das una colleja para allá. A mí me ayudas. El fabricante del envase, vamos a ver, hacéis la etiqueta y enviáis la etiqueta y la granza a un inyector que hace la botella o el envase, el tipo que sea. Vale, y este inyector que inyecta la botella os devuelve la botella con la etiqueta puesta para que vosotros lo comercialicéis. Efectivamente, ese es el caso. ¿Es así? Efectivamente, así es. Claro, el fabricante del envase, en este caso, ¿quién es? El inyector. Hombre, nosotros estamos queriendo aplicar sentido común y pensamos que es sobre todo eso, Alfonso, claro. Sí. Una cosa, Alfonso, yo creo que el paso previo es ¿por qué consideráis que las etiquetas están sujetas al impuesto? Para vosotros son... porque es una parte del envase, ¿no? que va a servir para la presentación o comercialización. Y tenemos claro que si fueran etiquetas adhesivas, sí que hay una pregunta frecuente que habla expresamente de que están excluidas, eso es. Pero en nuestro caso no son etiquetas adhesivas, son etiquetas que la lámina plástica queda incorporada ya forma parte, ¿no? por termofusión al envase. Por tanto, entendemos que sí. De hecho, tenemos elevado una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, pero claro, ya nos han dicho que podemos estar 6 meses esperando la respuesta. Yo creo que van a ser más rápidos esta vez, ¿no? porque necesitan sacarlas. Es verdad. A mí me surgen dudas, que tribute, pero sí que puede que sí, porque la pregunta frecuente parece que te dice que cuando forma parte de una forma ¿no? íntegra del envase, las etiquetas tributan. Pero es verdad que como norma en general, según la ley, las etiquetas no tributan. Pero es verdad que esa pregunta frecuente te saca un poco te descoloca un poco de ese ámbito. Claro. Yo me inclino más a que no tributa por la ley, pero bueno, teniendo en cuenta la posición más conservadora y a la espera de obtener la consulta, es cierto que lo que comentabas de las adquisiciones de compra de bienes, tú eres el sujeto pasivo y tú eres el que tienes que saber qué vas a hacer con esas bobinas. Si vas a hacer etiquetas sujetas al impuesto, pues por esa parte tendrás que liquidar el impuesto. Por la otra parte, que van a hacer manteles, no tienes que tributar. Faisal, un tema. Es que yo lo que quería incidir es que esa bobina, la misma bobina puede ser destinada a un uso u otro. Es decir, yo a priori, yo no tengo ni puñetera qué parte de las bobinas que compro van a ir a parar a un envase plástico no reutilizable y cuáles van a ir a parar a otro sitio. Y por supuesto, claro, eso sí que tengo claro, las que vaya a exportar, en teoría, ya claro que eso sí, más o menos por el porcentaje de exportación puedo estimar qué parte del material está sujeto o no sujeto, pero por el resto tendré que ir tanteando. Porque lo que creo que no debo hacer es pagar el impuesto sobre todo lo que compre para luego pedir deducción o devolución de lo que no vaya destinado al impuesto. Eso ya sería colmo, ¿no? Claro, en la intro había hablado de una parte, en una parte hablabas de algo similar a esto, ¿no? Con el ERP, ¿no? Con cómo gestiono yo la información de mi empresa para que no pague y que pague y que no paga. Claro, ahí, Alfonso, obviamente, pagar por todo el plástico, si todo no va a ser en base de plástico reutilizable, pues no. Entonces, ¿cuánto? Si no lo tienes medido a nivel, o sea, te digo, no lo tienes contrastado, o puedes, no sé si puede estimar, Faisal, y si no, pues igual te tocará medir en peso.
No, para sí, eso poder- lo tengo claro. Nosotros Claro. lo que hemos hecho, hemos trasladado a todos nuestros clientes una petición por la cual, cuando nos hagan un pedido a partir del día 1 de enero, nos indique expresamente si la etiqueta que nos están solicitando va a ir a parar a un envase considerado utilizable o utilizable. Y ese es el medio de prueba que consideramos que debo guardar, porque si mi cliente me dice que mi etiqueta, la que yo fabrique, va a ir a parar a un envase reutilizable, pongo, por ejemplo, tuppers. Fabricamos muchas etiquetas para tuppers. ¿Tupper es un envase reutilizable o no? Mi Qué buena cliente pregunta. dice, Sí, mi sí. cliente me Habrá que dice, verlo. Puede que sí, en algunos casos sí y en otros no. ya, por eso Doméstico, que dices, la Alfonso. responsabilidad puede recaer en mí, que fabrico la etiqueta. Quiero que recaiga en el cliente que me la pide, que a través del medio que sea, por notificación de un organismo oficial o por lo que sea, considere que su envase final es reutilizable, de forma que yo no le ejecuta el impuesto. Un tupper, ¿te refieres a un doméstico? ¿De uso Sí, doméstico? el tupper igualmente se Eso que adquiere para nosotros conservar estamos... alimentos nosotros en el estamos... congelador o incluso Eso no es un ahora envase. están promoviendo de que vayas con el tupper al Eso- supermercado eso- precisamente para Pero eso evitar... no es un envase. Eso no es un envase. La ¿No es un legislación envase el canaria no es un tupper? envase. No. Puede que en Ni algunos casos sí, reutilizable sí. Si vas a un tampoco. restaurante y te dan un tupper o A vas a ver, un sitio de si, comida para llevar, si está depende del diseñado uso. para presentar producto, correcto. Para presentar productos ventas, Claro, sí, depende, pero depende, si no, depende yo del el que uso. me compro para llevarme a casa, que lo compro en un bazar, eso no es un envase. Si me lo llevo ya a casa, Eso lo es. uso yo aunque Eso es. tenga utilidad de envase, a efectos de impuestos no es un envase, porque no está diseñado para presentar productos y comercializar productos y todas estas cosas. Un fabricante de tuppers que hace tuppers o hace cubos para, no sé, cestas de estas para la ropa sucia de plástico o recipientes para el baño de plástico de uso cotidiano, estos que tenemos para rellenar, para meter cajitas de plástico y tal, todo eso no son envases a efectos del impuesto. Y sin embargo, si quieres una percha para un vestido Zara. Una pregunta, Que si te la llevas a depende del casa, caso. sí. Si es de plástico y te la llevas a casa, sí. Es un envase, si no, no. Eso es otra fiesta interesante Ya. también. La de las perchas, sí. Si te la llevas a casa, sí. Si va junto con el producto y te lo llevas todo, con percha y tal, es un envase. Si no, no. Si quitas la prenda y la percha se queda en el establecimiento, pues no. Pero claro, eso, ¿cuáles sí y cuáles no? Pues ahí hay otra guerra. Vamos. Ahí hay que bregar también. ¿Os parece Yo sí bueno, Faisal, no sé si os faltaba alguna cosa, si no, Sí, avanzamos. simplemente para decirle lo último, Alfonso, en cuanto a para contestar las dos preguntas de forma muy rápida. La primera, ten en cuenta también que las bobinas de film que compras o que vas a adquirir de otro país, dependiendo de cómo lo consideres un semielaborado, un envase, tenéis que darle una vuelta. En el libro de existencias, aunque tú tengas una parte de las mismas no sujetas porque vas a hacer un mantel o vas a hacer un tupper o vas a hacer lo que sea que no está sujeto al impuesto, también tienes que declararlo. Es decir, a lo mejor compras 1 millón de kilos, bueno, voy a poner una tonelada de film, y de esa tonelada de film hay una parte que va a estar sujeta y otra parte que no va a estar sujeta. Si eso tiene consideración de envase a los efectos del impuesto, tendrás que declarar en el libro de existencias diciendo que la mitad de esa tonelada va a estar destinada a operaciones no sujetas. Es decir, la norma te dice, el artículo 73. Eso yo no lo sé. Yo no tengo ni idea. Yo tengo que comprar 6 Pues meses antes tendrás para fabricar distintas cosas. Vasos de plástico, cubiertos, cosas que entrarán y cosas que no entrarán. A priori no puedo adivinarlo. Yo creo que lo único que puedo hacer es una estimación y luego cuadrar esa estimación con la justificación que sea. Igual que yo cuando fabrico la etiqueta recorto y hay un material sobrante que entiendo que la única forma que tengo de justificar será la factura en la que yo vendo ese material sobrante a una empresa que recicla material. No sé, tendremos que ir jugando con la justificación que creamos. Sí, habrá que verlo caso por caso. Y luego, en cuanto a lo que tú comentabas de si el servicio de maquila o tal, quién es el fabricante, ahí yo me iría más a las reglas del IVA para ver cómo califica esa operación a efectos de IVA. Si es una prestación de servicios o es una entrega de bienes.
y por ahí me lo llevaría yo. Pero eso hay que estudiarlo en profundidad, Alfonso. De acuerdo. Depende cómo califique a efectos de IVA, tendría que ser la misma consideración, como es lo que estoy haciendo yo para mis clientes que tienen servicios, algunas cuestiones similares. Lo vemos desde el punto de vista del IVA. ¿Cómo califica eso? Y en el caso que fuera prestación de servicio a efecto de IVA, el fabricante serías tú. Sería yo. Sí. Claro, y si una entrega de bienes, será distinto. Va a cambiar un poco, pero hay que verlo porque la norma no te lo regula. Y en este caso, al fin y al cabo, hay que ver el reglamento jurídico, que verlo de una forma general, y yo la única forma que tengo para determinarlos con las reglas del IVA. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. A ti. Gracias a ti, Alfonso. Hay dos cosas que han salido sucintamente, pero que considero que son importantes y creo que sería bueno. Faisal y José, estoy mirando por aquí, no tenemos ninguna mano y vamos avanzando. Hay dos temas que ya han salido y que también yo creo que en anteriores foros también hemos comentado y creo que generan mucha polémica y no está muy claro. Algo habéis nombrado ahora. Uno de ellos para mí es el tema de semielaborados. Creo que es un tema que no está del todo muy acotado y creo que seguramente ahí podríamos detenernos y reflexionar un poquito para aclarar un poco, aunque es de manera general, el tema de semielaborados. Y el otro tema que también ha surgido en diferentes ocasiones es el uso. Es decir, en muchas ocasiones no se está en disposición de conocer el uso, o bien que se considera un uso reutilizable o un uso no reutilizable. La norma ya sabemos que lo marca, pero lo marca de una manera bastante donde hay, no sé si llamarlo lagunas o cierta ambigüedad. Entonces, sí que de estos dos temas, el tema de semielaborados, Faisal y José, damos unas pinceladas claras, marcamos el marco, por lo menos de manera general, si surge algo lo respondemos, pero que tengamos un poquito claro ese marco. Pues en el tema de semielaborados, lo que te dice el artículo 68, la parte B, te dice que todo semielaborado, todo producto semielaborado que está destinado a la fabricación de los envases previstos en la letra A, esto es importante porque para mí es bastante relevante, están sujetos también al impuesto. Te dice envases de la letra A, y los envases de la letra A se está refiriendo a los envases de plástico no reutilizable. Aquí a mí me surge la duda si un semielaborado que va a ser para una caja de cartón, pero es semielaborado de plástico, pues a lo mejor eso no es un semielaborado. Entonces, yo me pierdo un poco en la parte esa de semielaborado, si es para cualquier envase no reutilizable o solamente tiene que ser necesariamente de plástico. Es decir, un semielaborado de plástico que va a ser a una caja de cartón, si eso es tributa o no tributa en esa fase. Es una de las cuestiones que no están del todo claras y puede existir un poco ciertas lagunas o ciertas formas de escaparse en esa fase. Luego, si te vas a lo que define la norma como semielaborado, te dice en el artículo 71, un producto semielaborado es todo aquel producto obtenido a través de materia prima. Materia prima, no está definido lo que se entiende por materia prima. Entonces hay que entenderlo de la definición de una materia prima, que es un producto que no esté sometido a ningún tratamiento, ¿no? Pues el agua, el petróleo, ese tipo de productos, ¿no? Que ha sufrido uno o varios procesos de transformación y que posteriormente sufrirá uno o más para transformarse en un envase. Por lo cual aquí la primera interpretación que se puede hacer es que cualquier producto que no sea materia prima y que ha pasado por cualquier producto que no sea materia prima y que va a estar destinado a la obtención de un envase debería considerarse un semielaborado, por ejemplo la granza, porque materia prima desde un punto de vista estrictamente de la palabra no lo es. También pasa uno o varios procesos de transformación, o al menos uno. Entonces también podría considerarse semielaborado y hasta la fecha, yo con esa definición podría llegarse. Menos mal, como decía al principio, la agencia tributaria ya ha aclarado que la granza no es semielaborado, sino es una materia prima. Y entonces habrá que ver que entonces hay que entender que la materia prima es un término mucho más amplio que cómo está la definición literal de la palabra. Entonces, la cuestión es cómo vamos a entender qué es un semielaborado, en qué fase va a tributar, en qué momento es, porque
dentro de un semielaborado, a veces para una empresa puede ser que sea un semielaborado, para otras no lo es. Entonces, dentro de los grupos empresariales que pueden tener distintas fabricantes y luego un envasado final o una comercializadora, dentro de un proceso de fabricación, unas bobinas de film primario que luego pasa a otra empresa para hacer otro tipo de producto, y luego hay un tercero que lo envasa y todo en el mismo grupo. Ahí hay muchas cuestiones de ver cuándo se va devengando el impuesto, si es que se devenga. Y la verdad que la parte del semielaborado es la cuestión más compleja del impuesto, y de las que yo espero que la Dirección General de Tributos lo aclare lo antes posible. También la principal duda que tengo yo es que cuántas veces puede tributar un semielaborado, si solamente una vez o va por distintas fases. Pero bueno, la verdad que es una cuestión bastante controvertida, y es donde más cabe la interpretación. Ahí yo creo que todos, porque bueno, los asistentes entiendo que todos conocen o sea, todos han visto envases de plástico, fabrican directamente o semielaborados, lo que en el sector pues, conocemos como semielaborados, y cuando apareció esta frase o esta denominación, pues yo creo que a todo el mundo le viene la proforma esta, ¿no? Que luego se sopla y tal, y todas estas cosas. Claro, eso es evidente, ¿no? Con un semielaborado. Pero claro, aquí el legislador, yo creo que, como dice Faisal, se ha dejado en el tintero mucha parte técnica de lo que se puede considerar ese producto semielaborado. Claro, que la granza no lo sea, a ver, es evidente, ¿no? Bueno, es evidente a efectos productivos. O sea, nadie en el sector ha considerado la granza como un producto semielaborado. Nunca. Esto es la materia prima que uso yo para hacer pues, ese previo o el envase directamente, dependiendo de cuál sea la tecnología que tenga en planta o cuál sea el modelo de negocio, quién es el cliente, quién es el intermediario, etc. Entonces, yo creo que ahí es que, claro, se han metido en un jardín, en un gran jardín, igual que en otras cosas, ¿no? O sea, en general el impuesto. Pero bueno, aquí hay mucha controversia, como dice Faisal, porque no entiende el legislador realmente hasta dónde puede llegar la definición, ¿no? De un semielaborado, cómo se puede interpretar. Pero a grosso modo, creo que todo el mundo pensó en esa proforma, e incluso pues el legislador también dijo, vale, pues oye, las proformas sí, todo lo que no sea una proforma no. Pero es que hay muchas otras cosas que se hace con el plástico, y cómo se incorporan los envases y quién los procesa y cómo funcionan los modelos de negocio, ¿no? Quién hace qué y quién le vende a quién y todas estas cosas. Ahí yo me remito a lo que ha comentado Faisal en algún otro momento, que claro, cada caso, saliéndonos del marco general, ¿no? Que es este de la famosa proforma y tal, cada caso pues requerirá de hacer una buena investigación, y creo que Hacienda no sé hasta dónde se van a atrever a meterse a la hora de imponer, ¿no? De págame y si no me pagas te sanciono, en defensa de esto sí, porque es un semielaborado, no lo es. Justificarlo, pues bueno, con las definiciones que hemos escuchado, que nos ha comentado Faisal, pues ahí open book, o sea, interpretación, pues puede haber muchísimas. Es un tema delicado, pero bueno. En caso de dudas, José y Faisal, en caso de duda, una consigna, ya sé que hay que ver los casos, pero podríamos decir, podemos actuar de una manera más conservadora, porque estamos viendo que la interpretación no es nada fácil, y es un campo tremendamente abierto, que yo creo que esto a lo largo del tiempo se irá corrigiendo, se irá marcando de diferentes maneras instrucciones claras, pero en el corto plazo podríamos decir que es preferible, en caso de duda, considerarlo a efectos de tributación. Si tenemos dudas, considerémoslo como un semielaborado y luego ya veremos, o no, o en caso de duda, no lo consideremos como un semielaborado, sino como una materia prima y tributemos como tal. El tema es muy claro. Si actuamos de una manera, Alfonso ya lanzaba un poquito también el tema, si somos más cautos o podemos ser, estoy pensando en la pasta, estoy pensando en el dinero de las empresas, si podemos, y que luego, claro, aquí lo que corremos el riesgo es que si luego no convencemos justificando a la administración, no convencemos, nuestra justificación no le convence, pues seguramente, Faisal, ya comentabas que podemos tener, no solamente nos pedirán el dinero, sino que puede haber sanciones y, por supuesto, recargos, ¿no? Pero, ¿podríamos marcar alguna línea general en esto? Es decir, en caso de duda,
a pesar de esa investigación, etcétera, etcétera, en caso de duda, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ser más conservadores, considerarlo como un semielaborado, como una materia prima? Hay lo de las consultas vinculantes, Faisal, porque sé que ahora ya está abierto el plazo, no sé, ya te tienen que contestar a ese tipo de dudas con respuestas que luego que no sean ideas o podría ser, no, o sea, la contestación es vinculante ya, no, esto va a ser así cuando se haga una pregunta. Entonces, a ese respecto, claro, yo no me atrevo a decir, no, pues no declaréis nada y ya veremos ya veremos qué pasa. A ver, porque como luego sí que hay una respuesta vinculante en ese sentido, pues sí que creo que, no, Faisal, sí que te pueden decir, no, pues me debes tanto y te voy a meter este recargo y te voy a sancionar. Digo, claro, pero se tiene que pronunciar primero Hacienda, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, totalmente. De momento no ha habido ninguna consulta, es verdad que está ninguna contestación a la consulta. Las consultas tributarias normalmente las presentan los sujetos pasivos, los contribuyentes, y es vinculante para la administración. Es decir, lo que diga la Administración de Tributos, si mañana te viene un inspector y te dice que no está de acuerdo, pues no da igual, porque lo que importa es lo que ha dicho la consulta que tú tienes, ¿no? Pero no te vincula a ti, es decir, no es vinculante a la empresa. La empresa puede decir que lo que ha dicho la Administración de Tributos es incorrecto, no está de acuerdo y no aplicarlo. Pero luego, si te viene un inspector, te puede sancionar porque te puede decir que tú has interpretado, que tú no has hecho una interpretación razonable de la norma, sino has hecho lo que tú has querido. Y luego ya, pues esos son tribunales, otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué sucede? Como respondiendo un poco a la parte de la ausencia de consultas, ¿qué es lo que sucede? Que es que la Ley General Tributaria establece una exención, un eximente para las sanciones, que es cuando hay una interpretación razonable de la norma. Cuando yo he revisado la ley, le he dado una vuelta al semi-elaborado y considero que esto es igual de interpretable de una forma o de otra y tengo mis dudas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es cómo estamos trabajando con nuestros clientes? Pues primero, ver si existe o no existe esa deuda, si es así o no es así, vemos qué opciones hay, qué alternativas hay de interpretación y luego a partir de ahí vamos construyendo una base de por qué la empresa ha decidido optar por un camino o por otro. Si ha sido conservadora, pues habrá que informar a los clientes, decirles por qué es un semi-elaborado, por qué se va a repercutir impuesto, y si no es conservadora y ha considerado que no es un semi-elaborado, pues se preparan cartas, se preparan declaraciones, se prepara un documento de defensa de la compañía en caso de una inspección para defender por qué eso es no es un semi-elaborado en caso de una inspección, pues esa empresa puede tener un documento preparado por un tercero en el que le dice, oye, mira, es que esto, la forma de interpretarlo de la forma más correcta con lo que tenemos encima de la mesa ahora, parece ser esta. Entonces, esas son cuestiones que hay que ir preparando para defender cualquier cuestión del impuesto. Yo no soy muy partidario de presentar consulta de forma automática, también lo digo, porque es mejor que hayan, salvo que sepas que te van a dar la razón 100% y tal, es mejor, yo creo que es necesario estar presentando continuamente consultas porque luego lo que haces es que la Dirección General de Tributos te va fijando los criterios, va fijando todas las cuestiones relevantes y lo deja mucho espacio a la interpretación, a lo que comentaba la intención razonable, a un poco más de interpretar la ley, porque también es verdad que en un Estado democrático lo que importa, lo que debe importar es que la ley esté bien hecha y que no haya, que todo esté claro, que no necesites un tercero que venga a interpretártela, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal y a efectos profesionales las consultas las intentamos evitar, salvo en algunas cuestiones que sí que vemos que a las compañías les puede interesar. En el tema de la reutilización, Jesús, Espera, perdona, José, antes de entrar en reutilización, antes de abrir este melón, perdona, José, vamos a escuchar a Mariana, que ha levantado. Mariana Rieta, por favor, desmuteate si quieres. Perfecto, ¿te presentas, por favor? Gracias, Jesús. Mariana Rieta, de la empresa Axerio, somos una empresa de consultoría de compliance ambiental. Tenemos la siguiente situación. Nuestros clientes, la mayoría, son del sector de aparatos eléctricos y electrónicos. Y ya sea que importan productos, ¿no?, empacados a España o los introducen de otros países de la Unión Europea. Respecto a ambos escenarios, asumimos que están obligados, ¿no? O sea, son ellos los sujetos del impuesto, ¿no? En importación lo tendrán que declarar en aduanas
en adquisición intracomunitaria lo tendrán que declarar de manera, en la autodeclaración. ¿Hay algún supuesto en el que no? Me refiero a que nuestros clientes venden a distribuidores dentro de España, pero también a usuarios finales. Y en específico, en importación, si el importador de registro no es nuestro cliente, sino el distribuidor o el usuario final, ¿es entonces el que debe de, o sea, considerarse el importador o sigue siendo nuestro cliente? O sea, usando un poco lo que se asemeja a la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que digo, son conceptos distintos, pero tenemos esta duda de si, ¿no? O sea, si son entonces nuestros clientes los responsables de declarar y pagar este impuesto. Y yo creo que estás comentando que si paga la marca o paga el agente. El usuario, la ajá. mercantil. Claro, claro. Yo, a ver, entiendo que es quien hace, o sea, quien ejecuta la actividad económica, o sea, quien compra y vende. La marca pues, puede ser de otro, pero el que paga el impuesto yo entiendo que es el CIF. Es así, Faisal. El que marca importador. como el importador. El importador quiere decir que puedo comprar productos de X marcas por el mundo y el impuesto lo voy a pagar yo. Otra cosa es que ese producto cuando entre en España esté sometido a responsabilidad ampliada y tenga que también adherirse a un sistema de responsabilidad ampliada. Es otra ecotasa, es distinta, pero el que hace, por resumir el negocio, o sea, el que compra fuera y vende aquí, pues ese es el que entiendo que está sujeto y que tiene que declarar de una forma u otra, o pagar en el DUA, en la aduana, o luego darse de alta con el CIP y hacer la declaración, independientemente de la marca. La marca será la que es responsable de adherirse al sistema de responsabilidad ampliada. Ok, gracias. Sí, eso es si es una persona física y es el que está en el DUA de importación, es el que liquida el impuesto. Claro, esto es una buena pregunta porque nos ha pasado a nosotros ya en varias ocasiones y pasa en estos foros. La confusión entre el impuesto al envase de plástico no reutilizable y el tema de la ecocontribución, ecotasa o como lo queramos llamar, a un modelo de responsabilidad ampliada, como puede ser Ecoembes u otro. Claro, es que da pie a confusión, pero son cosas distintas. El impuesto es un impuesto. Nos lo han puesto al envase de plástico reutilizable como podrían haber puesto a, voy a decir voy a contar algún chiste, no sé, a mirar al sol o a respirar aire en no sé qué zona, yo qué sé, a cualquier cosa, lo han puesto a ese tema. Y es un impuesto especial, pues que tiene sus condiciones de impuesto especial. Lo otro es una ecocontribución para el sistema que recoge los envases, los recicla y todo esto, que tiene una tarifa que puede variar y es otra cosa. Aunque hay empresas, obviamente, que, claro, por eso decía al principio que impuesto y el Real Decreto de Envases, claro, son primos hermanos. Muchos estarán afectados. Estás afectado por el impuesto. Lo otro, sí, te obligaría a que te adhieras a un RAP, pero bueno, puedes adherirte a uno, a otro, puedes comparar el precio, puedes comparar el servicio, puedes meterte más en el modelo, menos, puedes hacer un montón de cosas. El impuesto es impuesto, como el IVA. Pago y ya está, me toca o no me toca. Gracias. Y una pregunta, en el tema de la adquisición intracomunitaria, el escenario es el siguiente. Son clientes ya sea que son empresas españolas o son empresas extranjeras. Obviamente son productos suyos, ¿no? O sea, son su marca. Y la delicadeza es que obviamente como lo que tributa es el empaque ha sido adquirido fuera, ¿no? O sea, de la Unión Europea, por nuestro cliente. Entonces, ¿ellos se consideran el adquirente o sigue siendo el usuario final, llámese distribuidor o llámese usuario final como tal, el adquirente? Quien haga la adquisición de bienes a efectos de IVA. Como tributo a efectos de IVA, pues se asimila al impuesto. Ok. Gracias. Gracias a ti, Mariana. El otro tema que nos quedaba es el tema de la determinación de uso, que creo que también es compleja. Algo Alfonso ya nos comentaba, que él cuando compra no tiene ni idea muchas veces de ese producto a dónde va a ir, ¿no? Entonces, esa consideración, sabemos que la norma también lo regula, pero creo que también lo regula con cierta ambigüedad, ¿no? La definición que hace de ese envase reutilizable. Entonces, con respecto a esto, creo que sería bueno que le demos un poco una vuelta, José y Faisal,
¿Cuándo tenemos claro y podemos determinar ese uso reutilizable? Ojo, evidentemente cuando estamos hablando estamos en causísticas que no son las perfectamente entendibles. Pues un bidón reutilizable o una caja de alimentos que sabemos que tiene un circuito cerrado o un pool, ese tipo de cosas, es más que evidente. Pero creo que en muchas ocasiones esto no es así. Entonces, nos dais un poquito, hablamos un poquito también del tema de la determinación de uso, de reutilizable o no reutilizable. José, arrancabas tú y te he cortado. ¿Quieres continuar? Sí, ahora, a ver, está mejor definido que estaba con la publicación ya del nuevo Real Decreto. Y la diferencia, porque nos sucedía, ¿no? con esta cuestión en distintas actividades. Oye, si os cuento un caso concreto, ¿no? Nos sucedió. Si yo era para un jerrycan, una garrafa de polietileno de alta rígida de 5 litros o de 10. Típica garrafa pues para presentar productos de muchos tipos, ¿no? Y nos decía el cliente, digo, a ver, yo le puedo pedir un informe a mi fabricante, un certificado, que me diga que esta garrafa es apta para reutilizar, o sea, está diseñada, o que me la diseñe, que se pueda reutilizar y no pago, y no pagamos. Claro, y la pregunta fue, ¿pero se reutiliza? No. O sea, es evidente, no, no vuelven los envases. Acaban en un modelo de RAP o un gestor o lo que sea. Claro, ahí era como, oye, pues me voy por esa vía y me salgo del tiesto. Pues ahora eso ha quedado zanjado. O sea, tiene que ser evidente, se tiene que demostrar que está reutilizándose, que está el canal. O sea, esto acaba en un SDDR, ¿me explico? Si el envase se puede justificar documentalmente que está diseñado para ser reutilizado, pero no se reutiliza, no es reutilizable. Eso es lo que nosotros tenemos interpretado hasta la fecha como verdad. No sé si alguien lo piensa de otra forma o puede opinar de esto, porque, a ver, hay envases que evidentemente son reutilizables, todos los tenemos en mente, ¿no? El GRG IBC, los bidones que comentaba Jesús, pero luego hay otros que, oye, este podría ser reutilizable, ya, pero se reutiliza, está el circuito, o sea, el envase está en un circuito de reutilización y se usa varias veces. No, pues entonces no es reutilizable, tributa. Eso es lo que nosotros tenemos entendido hasta la fecha. Claro, tiene sentido porque el objetivo es que se reutilice. Ahora, como la norma dice que tiene la última palabra, diseñado, ayúdame aquí Faisal, diseñado, concebido, tal, y comercializado, ¿no? Para su reutilización. Entonces, bueno, podríamos discutir con tributos a ver esto cómo lo gestionamos, pero creo que hay pocos argumentos, ¿no? Para salir airoso cuando realmente uno pretende que un envase se considere reutilizable cuando sabemos que no se reutiliza. No sé si me explico. O sea, lo que sí, que ya está dando vueltas, por decirlo de alguna manera, es evidente que sí. Pero lo que no, pues oye, si está diseñado y puede serlo, que lo sea. Si no lo es, o sea, si no está pasando, ahí yo creo que habría problemas con el tema fiscal, con Hacienda. Faisal. Sí, la verdad que comparto lo que comenta José, que es verdad que tiene que cumplirse con la definición, que tiene que haber sido diseñado para que se dé más de un uso, pero también es verdad que bueno, en la práctica, ¿cómo van a saber si tú lo has reutilizado una o más veces? Y yo creo que yo me estoy quedando más en la parte de oye, cómo ha sido diseñado ese producto, ese envase, y qué puedes justificar o cómo puedes justificar que eso es reutilizable o no sea reutilizable, con independencia de si luego lo utilizas o no lo utilizas, porque al final la norma no te habla de eso, pero es verdad que la finalidad es que sea reutilizable y que lo reutilices, ¿no? Esa es la finalidad. Yo creo que Pero es verdad nos van a pedir que evidenciemos SDRs, sistemas de depósito de devolución y retorno, que aparezca, que estén diseñados y estén funcionando. Yo creo que sí. Yo creo que el Real Decreto no te lo establece como presunción, ¿no? Para que sea un reutilizable. La mejor forma de acreditarlos es certificar, ¿no? Que sea reutilizable,
que eso ya está previsto en el Real Decreto. Y luego, si no lo puedes acreditar, es que la norma, luego también, a modo también un poco de afilar, hay que intentar buscar cualquier camino para defender cualquier posición. Y es que la agencia tributaria, en el webinar que hizo en noviembre, lo ha publicado en su página web, en el que define lo que es reutilizable, que es la primera vez que lo define, porque la norma no lo define lo que es no reutilizable. Y nunca no hace referencia al Real Decreto ni nada, simplemente va a tal. Y la definición que utiliza la agencia tributaria es lo mismo que hemos comentado nosotros, y te dice que es, aquí lo voy a leer, es lo mismo pero al revés, ¿no? Son envases reutilizables cuando realicen múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida o sean rellenados o utilizados con el mismo fin para los que fueron diseñados. Entonces, ahí hay dos caminos, ¿no? El primero es pensar simplemente que esté diseñado para eso, pero también el camino que dice José, que tienes que acreditar que haya sido reutilizable, que lo has reutilizado. Pero es verdad que en la práctica es muy complicado acreditar que sea, es una buena que sea reflexión. reutilizable. Claro, ¿cómo justifico? Claro, Claro. Y solo puedes justificar lo Hay algunos inicial. flujos que es evidente, como decís, estamos todos pensando en ciertas cajas, ¿no? Del trade day de color verde. Pues oye, es que este es su modelo. Claro. Pero Sí. claro, otros tipos de envases que puede, claro, se puede dar el caso también, oye, que se estén reutilizando y cómo le justifico yo a la administración pública que lo hago, ¿no? O sea, de qué forma. Pues bueno, a nosotros se nos ocurre el tema este de la evolución y retorno, claro, que es una figura que Sí, lleva eso ya sería muchos perfecto. años, claro, que no es Sí, nuevo sí, esto, o sea, esto viene o sea, más de 20, ¿no? Empezó en el 97, quiero decir que esos circuitos existen. Entonces, bueno, ampliar a otros flujos de envases ese modelo, pues bueno, habría que ver, sobre todo el tema del número, ¿no? Y esto al final, cómo impacta y en qué va a beneficiar, ¿no? Al desarrollo de la actividad. ¿Qué me voy a ahorrar por impuesto y qué voy a tener que montar para utilizar y qué voy a tener que... Entonces, pues bueno. Pero entonces, José y Faisal, ¿queréis decir que si yo, fabricante, diseño y produzco un envase que además puedo garantizar que está diseñado para tener múltiples usos, porque cuento, no lo sé, algo más habitual, cuento con una norma certificada internacional, en ISO y está certificada? ¿No sería suficiente entonces yo poder justificar con esa acreditación que eso es un envase reutilizable? ¿Me estáis diciendo que debería justificar ese circuito posterior de uso? Nosotros pensamos que puede llegar el momento en que te evidencien si realmente se está reutilizando. O sea, ahora de inicio, pues estoy exento porque está diseñado y preparado para ello. Pues no lo sé, podríamos decir una tributa. Pero si luego realmente no se reutiliza, claro, puede pasar que en un momento determinado te digan, vale, esto no ha tributado porque está diseñado, preparado y tiene múltiples usos. Evidente usted los múltiples usos, ¿no? ¿Cómo me justificas a mí, recaudador, que no has pagado por esto? Porque lo has usado varias veces. ¿De qué manera? O sea, evidénciamelo. No sé complicado, si eso, lo veo muy complicado, pero bueno. ¿Qué opinas, Faisal? Nosotros nos estamos quedando en la parte del diseño. Si el fabricante lo ha diseñado para que se utilice más, es que al fin y al cabo también hay que entender al espíritu de la norma. La norma lo que quiere castigar es lo que es no reutilizable, que va a ser de un solo uso. Pero si tú, el fabricante, has diseñado un pallet, por ejemplo, que está claro que va a ser, que lo vas a utilizar, que se va a utilizar 2, 3, 100 veces, porque es más caro en el mercado, es más resistente, y luego el cliente final no lo utiliza. Yo es que como sujeto pasivo, cuando lo diseñé, cuando lo comercialicé, cuando lo puse en el mercado, le puse las etiquetas, le puse en las instrucciones cómo reutilizarlo, lo he puesto en mi página web, que luego no se le dé eso ya es que no puedes llegar a controlar ese tipo cuando alguien diseña un producto así, en base, obviamente lo hace para que pase, porque su negocio está en el que pase. No sé si me explico. Pues estoy pensando en los modelos tipo, pues estos, ¿no? De las cajas o no sé, otros flujos de envases, de pares de plástico, lo que sea. Es decir, está tan diseñado de esa forma para que se haga eso, porque el negocio está en hacer eso. No sé si me explico. No tiene ningún sentido claro. que Sí. invierta muchísimo en hacer un Totalmente. envase muy reutilizable y que luego no se reutilice. Ya no voy a preocupar yo de que se reutilice porque ahí es donde tengo el modelo, ¿vale? Para montar mi empresa o lo que sea, o tener ese beneficio ya no solo fiscal, sino también pues temas de sostenibilidad o de cliente o lo que sea. Entonces, claro, yo lo veo desde la otra perspectiva, pero eso es lo que dices tú, Jesús, porque nos pasó. Oye, es que yo esta garrafa busco los papeles y ya está, y se queda fuera. Digo, a ver, pero esa garrafa se va a reutilizar, no. A ver, entonces,
Ya, pero documentalmente lo voy a poder justificar que sí que se puede. Ya, pero pasa. No, pues entonces va a pasar. No, no sé, ahí ya nos quedamos en el limbo un poco, ¿no? ¿En qué momento puede aparecer, ¿no? Diciendo, todo esto te toca. Y no, no, es que está diseñado para, ya, pero ¿dónde está? ¿Triturado y reciclado? Pues entonces, ¿qué me cuentas? ¿Qué me estás contando? No, no sé. ¿No? Bueno, Sí, yo creo Triturado que y eso, reciclado en el mejor de los casos. Igual ni eso, ¿no? Pero bueno. sí, es verdad que eh, es un tema que ya se aclarará cómo será, pero es verdad que ambas opciones son totalmente válidas. Yo sí que diría al resto de la audiencia que sean prudentes en el tema. O sea, que esto que nos pasó, claro, nosotros en este caso le dijimos a la persona, no, ni se te ocurra, no se te ocurra. Yo no lo haría. O sea, yo no intentaría invertir ahí mucho en decir que esto, como está diseñado para tal, no se queda fuera. O sea, porque luego puedes tener un problema si no pasa, ¿no? Entonces, pues no sé. gracias. Es verdad que simplemente un último, puede depender un poco de la figura. Si eres un fabricante y lo diseñas y sabes lo que vas a hacer qué se va a hacer con los envases, ahí es más fácil defender la reutilizabilidad. Pero si eres un adquirente intracomunitario, como tú comentas, José, que lo adquiero Claro, de un francés y voy a decir que no, que bueno, que esto ya. es reutilizable como me ha dicho el francés, ahí sí estoy contigo de acuerdo bueno, que tienes que defender un poco la reutilizabilidad. Pero como fabricantes, yo me estaba centrando más en la parte de fabricante, pero en un adquirente intracomunitario o un importador, hay que tener mucho más cautela porque tú realmente no lo sabes y tienes que demostrar que realmente luego lo reutilizas. O al menos tener algún A lo tipo que comentaba de... Jesús, yo creo que la conclusión es esa, que es un poquito conservador. A ver, si tienes la duda, tampoco seas muy papista, ¿no? De como esto que os decía. No, no, pues me busco la documentación y lo cuelo, ¿no? Entre comillas, digo, cuidado. Gracias, chicos. De nuevo, Faisal y José. Tenemos a María Machín. Te pones, espera, puedes desmutearte si quieres, María, y que tienes la mano levantada. Y si te pones la cámara también te vemos y ya será genial. Hola, María. No te escuchamos. Hola, hola, María. Bueno, tienes que tener algún problema con el micro porque no te escuchamos. Nos lo apuntas muy bien. Sí, no se escucha. Exacto. Ponlo por aquí, por el chat y yo lanzo la pregunta. Si la Yo quieres hasta que explicar. María pueda, si queréis. Yo sí tenía otra cuestión que esta quiero preguntar yo a la audiencia. A ver si alguien, a ver si alguien ya está en ese escenario. Con el tema de la certificación del material reciclado. Porque, bueno, tuvimos una conversación, fue ayer o anteayer, con una certificadora, pues más pequeña y tal, y claro, me preguntaba, oye, José, el tema de acreditarse para poder certificar, y parece ser que hasta la fecha la única que puede certificar esos contenidos reciclados en, eso es lo que parece hasta la fecha. Pero como que ENAC no tenía un protocolo de acreditación, me explico. No sé si estoy, esta parte así más técnica, no sé si todo el mundo me entenderá o no. Bueno, la que le dice a ENOR puedes certificar estas cosas, que es ENAC, tiene un protocolo de acreditar a quien certifica, que es el que va a la empresa a decir, sí, pasa. Claro, ese protocolo parece que no está diseñado o no es público. O sea, entonces las certificadoras pues están un poco ahí como que, oye, AENOR ha hecho el suyo, no sé qué, tal. Claro, de momento están solos, ¿no? Y ahí hay pues un poco de controversia y tal. Lo cuento porque no sé si alguno de los oyentes ya ha entrado en ese escenario y ya ha hablado con AENOR u otra certificadora y nos pudiera contar cómo está el tema de las certificaciones del contenido en reciclado. Claro, pregunto yo a la audiencia. No lo sé si alguien ya ha hecho algún pinito en ese sentido. María nos ha escrito en el chat. Sí, pero espera, por no mezclar cosas, a ver si alguien nos responde a esto. Faisal, del tema de la certificación, ¿tenéis vosotros alguna experiencia con este tema que está comentando José? No, de momento no lo estamos viendo. Como ahora tienes el año entero Es para hacer la arrancar. declaración.
pero no, de momento no lo estamos viendo. Estamos viendo más certificaciones del rentable, pero no tanto de esto. Vale, pues vamos, yo creo que a lo largo de la sesión a ver si alguien se anima, José, y nos da un poquito de luz. Voy a leer la pregunta que nos lanza María, que tiene algún problema con el audio. Dice: pertenezco a una empresa de artes gráficas en la cual fabricamos, bueno, todos lo podéis ver, ¿eh? Porque creo que lo han dado a todos. Sí. Fabricamos etiquetas normales, autoadhesivas, slips. Estamos en el caso de que todavía no sabemos si estamos sujetos al impuesto o no. Por lo que habéis comentado, las etiquetas no estarían sujetas, pero según el Real Decreto 1055/22, en el anexo 1 indican explícitamente que las etiquetas colgadas al producto son envases y las autoadhesivas son una parte del envase. Mi problema es que ahora no sabemos cómo actuar y algunos de nuestros proveedores nos están cobrando el impuesto y supongo que luego tendremos que solicitar devolución. Faisal, de esto hemos hablado un poquito del tema de las etiquetas, o José. Sí, las etiquetas, bueno, con independencia de lo que diga el Real Decreto 1055/2022, que es muy relevante para muchas cuestiones de temas del envase, pero al efecto del impuesto, lo que hay que atender es lo que la 7/2022 te establece que está sujeto o no sujeto. Y las etiquetas, de forma clara, que es el 73C de la ley, te indica que las etiquetas no están sujetas al impuesto, a las que forman el envase. Lo que pasa es que, como bien comentaba anteriormente Alfonso, las preguntas frecuentes de la agencia tributaria parece que diferencia un poco qué tipo de etiquetas. Si son autoadhesivas, yo entiendo que se puede llegar a defender que eso no está sujeto. Pero bueno, como comentábamos anteriormente, hay que verlo caso por caso y ver si está sujeto o no y qué condiciones. Lo que no entiendo es por qué dices que te están repercutiendo el impuesto. Habrá que ver cuál es el motivo, si es qué tipo de producto, si es el semi-elaborado o alguna cuestión. Lo único a efectos de lo que has contestado, ¿no? A ver, ese artículo es el adhesivo, no habla de etiquetas. Sí, es lo mismo, se asimila. Las preguntas frecuentes te hablan de las dos cosas. Hay una que te dice el tema de las etiquetas y otro de cuando forma parte íntegra del producto. Pero bueno, hay que verlo de una forma mucho más en detalle. No sé qué opina José al respecto, pero yo creo que por ahí... Sí, a ver, no tengo más que añadir. El tema es que lo que no entiendo tampoco, lo que me están discutiendo es que plastificado que sí, lo importan. A ver, plastificado que se usa para proteger. El plastificado es el recubrimiento que lleva la etiqueta. A ver. Los indican que tienen el servicio. Porque ellos lo importan. A ver, las etiquetas, lo que pasa es que estás hablando de los envases que envasan a las etiquetas. Oye, ¿esos importan etiquetas? He perdido ya. Tú fabricas etiquetas. Claro, es que aquí sin audio es un poco... Pero bueno, pero ahí lo tienes. Sí. José, en el chat lo que indica que ellos fabrican etiquetas, pero son ese tipo de etiquetas autoadhesivas. Bueno, dice etiquetas normales, no sé si sus etiquetas, porque creo que es diferente, sus etiquetas tienen un uso de luego de ir colgadas o ser etiquetas autoadhesivas. No sé si por ahí está la especificidad de la duda. Las preguntas frecuentes, cuando habla de adhesivas, lo acabo de poner, te dice que cualquier sustancia interpuesta entre dos cuerpos o fragmentos que sirva para pegarlos, como las pegatinas o cintas adhesivas. Entonces entiendo que las etiquetas, en vuestro caso, se asemejan a, bueno, creo que son las propias, que es la definición exacta, ¿no? de pegatina, ¿no? Pero bueno, que al final es lo que volvíamos un poco antes, es que hay que verlo de una forma más en detalle para verlo. No se puede concluir de una forma u otra sin tener más un estudio en detalle, en profundidad de este tema. María, a ver si consigues tener el audio y a lo mejor nos explicas algún detalle más. Si te lo están repercutiendo, simplemente para decirte, María, que si te lo están repercutiendo porque así lo han pagado en la parte de la importación, primero tienen que ver que por qué lo están pagando, porque
porque me cuesta verlo porque realmente no hay ningún... Bueno, hay que verlo también desde el punto de vista de suyos, pero ojo, que ningún proveedor vuestro os repercuta el impuesto si no es fabricante. Solamente el fabricante de envases en el territorio nacional puede repercutir impuesto. Él no te lo puede repercutir porque que lo haya soportado él, lo que te puede hacer es aumentarte el precio. Te puede hacer la repercusión jurídica, no te la puede hacer, ni tú estás obligada a soportarla, ni nada. Eso estaría mal. No te lo puedo poner ni en factura, ni en nada, salvo subidas de precios, lo que sea. Fabricante sí que lo tiene que ver, no sé. Perfecto. Hay un tema, que esto es un tema quizás algo espinoso, pero creo que también sería bueno que le demos una vuelta. Aquí seguramente, Faisal, arranco contigo. Régimen sancionador. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias y de cómo esto en estos primeros 6 meses que parece que tenemos, pero bueno, creo que el alcance del régimen sancionador también está más o menos claro y delimitado, ¿no? En este primer proceso y en los siguientes. Le damos una barrida al régimen sancionador, que creo que es oportuno. Faisal, de la norma. Vale, perfecto. Bueno, va a haber, están las generales, ¿no? Las sanciones generales de incumplimiento, ¿no? Pues bueno, lo primero es que lo que ha transmitido la agencia tributaria es que en este primer año, en este primer semestre, sobre todo, pues va a haber una posición pues, flexible, razonable, siempre y cuando pues, se cumpla, se intenta cumplir de una forma pues, razonable y coherente con la norma. Yo entiendo que, por ejemplo, pues el tema que acaban de comentar las etiquetas o el tema de Alfonso o el tema de otro semielaborado, obviamente son cuestiones complejas y que van a tener un poquito de recorrido de discusión, ¿no? Pero lo más importante es cumplir de alguna forma para intentar cumplirlos. Las sanciones que son generales de cualquier impuesto son las de la Ley General Tributaria, que es cuando dejas de ingresar, que es que puede ir 50% a 150% de la cuota tributaria dejada de ingresar, pero luego hay otras que son específicas del propio impuesto, ¿no? Si no te registras en el registro territorial, pues son 1.000 euros, esto ya lo pone la propia ley 7/2022. También si hay una falsa o una incorrecta certificación por la entidad debidamente acreditada, ¿no? Como comentábamos anteriormente del plástico reciclado, pues también hay una sanción específica que alcanza al 50% de las cuotas que tú has considerado que estaban no sujetas porque eran reciclado, con un importe mínimo de 1.000 euros, ¿vale? Estas son específicas, con independencia de que luego te puedan repercutir otro tipo de sanciones, ¿no? Y luego si has disfrutado de alguna exención de una forma indebida, por ejemplo, has informado a tu proveedor que eres una entidad, que eres una farmacéutica y que vas a utilizarlo para uso sanitario y luego resulta que no, esas sanciones pueden llegar al 150% de la cuota tributaria, o nuevamente con un mínimo de ahí de 1.000 euros. Y bueno, también hay otra más de cuando no emites la factura o no emites el certificado que te va pidiendo tu cliente, creo que son de 75 euros por factura que no quieres emitir. Las sanciones son, luego pues también hay que tener en cuenta que aparte de no ingresar o la cuota tributaria, también van a estar las sanciones por no llevar correctamente los libros registros ni el libro de contabilidad, que supongo que irá como libro informativo, y de ese libro informativo pues será como cualquier modelo informativo que va por cada dato omitido o mal declarado, que si la verdad que de memoria no me recuerdo muy bien, pero creo que eran 20 euros por dato con un mínimo de 200 y con un máximo de 20.000 euros. Algunas, la verdad que los modelos informativos, las sanciones son muy importantes. Eso teniendo en cuenta que aunque en el libro contable o en el libro de existencias no se esté declarando ninguna cuota, la llevanza incorrecta del mismo puede acarrear graves sanciones. Podemos decir, Faisal, que en estos primeros 6 meses va a haber cierto... la administración va a ser más o menos permeable desde este punto de vista, pero que a partir de el segundo, porque entiendo que también la recaudación también la tienen ellos en sus presupuestos generales.
podemos pensar que en estos primeros 6 meses van a ser más laxos y a partir del segundo Sí, es cuando la cosa se puede poner un poquito más seria, ¿no? incluso todo el año. También es verdad que hay que pensar un poco de cómo se llevan este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que quiere el legislador de la gente es que cumplas, ¿no? Que, bueno, que empieces a cumplir, a que entiendas un poco, que vayas pasando por donde quieren que pases, ¿no? Y luego ya irán pues corrigiendo la actitud de los contribuyentes de una forma pues, de comunicación, de información, y poco a poco pues hasta que lleguemos a un punto en el que ya pues haya sanciones. Yo creo que las sanciones se van a poner sobre todo a los que no cumplen absolutamente nada. Que tal, pero yo creo que una empresa que de forma razonable cumple de alguna forma, y aunque sea de una forma incorrecta, pues al menos en los primeros meses las sanciones que se puede poner, o si se les podía poner, pues sean menos reducidas, ¿no? Lo importante ahora mismo es el cumplimiento e intentar hacerlo de la forma más razonable posible en este tiempo. José, perdona. Tenemos experiencia en incumplimiento, y no tanto desde el punto de vista fiscal, pero de toda la parte legal que afecta a actividades industriales, porque bueno, aquí en la consultora estamos con los envases de plástico ahora mucho, pero en otros vectores ambientales hemos trabajado, ¿no? En aguas, en emisiones, en otros tipos de residuos, etc. En cuanto a las sanciones, claro, creo que pasa que es Hacienda, entonces claro, Hacienda como que causa un poco más de respeto, ¿no? Estamos hablando de las cosas de comer, ¿no? Y ellos pues entiendo que querrán recaudar lo máximo y cuanto antes. Pero como comenta Faisal, en otros casos, a ver, la sanción o ya la cosa seria es cuando pues, ha aparecido un caso omiso pues, o que te han pillado, vamos, que es muy evidente en el sector en el que trabajas o lo que estás haciendo, que estás sometido y a ver, pues eres reconocido y no has atendido tus obligaciones, pues ahí igual creo que es mucho más fácil, ¿no? Al administrador, a la administración pública, pues buscarte y sancionarte, porque lo tiene claro. Pero en todas estas cosas que hemos estado hablando, que estamos hablando durante la mañana, que es complejo aterrizar y a ver cuánto y quién paga y cómo pago y cuándo pago, ahí yo pienso como Faisal. Creo, por la experiencia que tenemos en otros ámbitos también del tema ambiental, que no sea tan fisco, que no se van a poner a crujir aquí al personal en julio o en diciembre. No, nos tienen que dejar que esto vaya cogiendo color, que ellos aprendan también y que nosotros sepamos cómo imputar qué cosas. Estoy hablando de lo que genera duda, ¿no? Porque lo que es evidente. Ahí no hay que darle muchas más vueltas. Pero añadir algo más, es que si en febrero no se presenta la declaración y hay cuota a ingresar, y luego la presentas en marzo, en abril, eso va con recargos. Irá con recargos del artículo 27 y habrá que decir que es verdad que hay que tener, que no hay sanciones, pero que hay que empezar ya a trabajar en ello y estar al día de todo. Claro, yo me pongo en ese escenario como contribuyente, ¿no? Tengo una industria y compro, vendo, tal, o importo, lo que sea. Claro, si hay algo que es muy evidente que sí, sí. Ahora, lo que no es tan evidente si sí o si no, ahí es donde yo entiendo que levantarán la mano. O sea, pues porque, claro, hemos dicho que hay que ser conservador y que cuidado, pero, a ver, que te puedan sancionar, entiendo que sí, por algo que sea muy evidente, vamos, que estás comercializando envases de plástico utilizables por tu actividad tal y cual, y esto no lo has declarado. Me macho, a ver, que ahí no había que pensar mucho, era fácil saber que sí. Ahora, donde hay donde falta información o donde el escenario no está tan claro, pues yo ahí creo que sí, que tendremos un tiempo, ¿no? para organizar y ver qué cosas sí, qué cosas no. Gracias, José y Faisal. Tenemos en el chat una pregunta muy de contabilidad, como podéis ver. No sé si aquí vosotros o alguien del foro, es sencillo. Cuando se factura, cuando se emite una factura, cuando se factura el impuesto, si esto se lleva a la cuenta 7, que es una cuenta de ingresos, o a la 47, que es deuda con la administración, al seguro impuesto. ¿Cómo se debe facturar esto? ¿Cómo se debe contabilizar? ¿En qué cuenta? Esto lo tenemos, lo sabemos, José o Faisal. Yo no soy experto en contabilidad, pero no creo que sean como un ingreso, sino como lo harías para el IVA.
básicamente. No. Que al fin y al cabo es una deuda que tienes que ingresar a la agencia tributaria. Lo único recordar que la factura, a efectos del IVA, la base imponible de efectos del IVA forma también parte del impuesto de envases de plástico no reutilizable, que eso también es una duda que me encuentro en el día a día, que se está haciendo mal a efecto contable y a efecto de facturación. Es decir, si tú has acordado con tu cliente que le vas a vender un envase por 100 euros, el IVA es 21 euros, pero tienes que tener en cuenta que tienes que repercutirle, si tiene 100 kilos, por ejemplo, de plástico virgen el envase, pues tendrás que repercutirle pues, 45 euros, ¿no? de impuesto de impuesto especial de envases sobre plástico, envases de plástico no reutilizable. Y luego la base imponible del IVA no son los 100 euros que tú has pactado con tu cliente, sino son 100 euros más el impuesto de envases, y eso es tu base imponible. Y luego, a efectos contables, tendrás que separar correctamente la cuota de IVA y la cuota que has repercutido, porque no es un ingreso a la compañía, como tú bien dices, sino es una deuda que en febrero o cuando tengas que presentar, lo tienes que dar a la agencia tributaria de la misma forma que haces con el IVA. No sé si he resuelto la duda, pero básicamente sería los comentarios. La verdad que las cuentas no soy experto contable y no las suelo controlar de memoria, pero no creo que sean las 7. Eso sí. Yo en esto no os puedo ayudar, lo siento. Porque yo tengo de formación de químico. Para la siguiente sí. Gracias, Faisal. Creo que queda claro. Creo que queda claro y parece que sea eso solo, que eso debe ser así lo más coherente. No tenemos más cuestiones. No tenemos cuestiones. Si Hay queréis. otra en el chat, Jesús. Hay otra en el chat. ¿Hay otra en el chat? A ver. Sí. Aquí en Víctor. Salvo que tengáis problemas, creo que es mejor, porque como podéis ver son preguntas y reflexiones un poco complejas. Salvo que tengáis problemas de audio, yo prefiero que habléis, que siempre yo creo que es más. Víctor, tú puedes desmutearte si quieres hablar, por favor. Esta es sencilla. Parece sencilla. Bueno, vale, pues entonces yo leo yo para todos. Vale. Para una empresa adquiriente intracomunitario que compra productos terminados para comercializarlos en España, en primer lugar, está sujeta al impuesto por los materiales plásticos de embalaje de dichos productos. Y en segundo lugar, ¿debería pedir a su proveedor fabricante intracomunitario qué porcentaje de dichos embalajes plásticos provienen de material reciclado? José, que es muy sencilla. Sí, la respuesta es sí. A ver, el impuesto a los materiales plásticos de embalaje. Dicho producto de embalaje, estamos hablando, por ejemplo, el caso creo que hemos hablado de él, era importación de producto cosmético. El producto cosmético va dentro de un bote pequeño de uso de plástico que a la vez va dentro de una caja que va dentro de un palé que lleva un film estirable. Claro, todo tributa, y no corrígeme, Faisal, todo el plástico que entre de esa manera. El que contiene al producto en sí y el que se utiliza como embalaje. Y el resto, la otra pregunta, perdón, del tema del material reciclado que llevan esos envases y embalajes, claro, no es obligado justificar que lo lleva. El tema es que si se consigue justificar, no tributa. La parte que sea reciclado. Si se consigue evidenciarle a Hacienda que el 45% del plástico que lleva el envase viene de origen reciclado, pues el 45% no tributa en peso. ¿Es así, verdad, Faisal? Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Claro, el tema es lo que os comentaba antes. ¿Cómo le justifico yo a Hacienda? Creo que hasta julio se le puede decir, creo que hay un formato que es declaración jurada de, oye, este envase lleva este porcentaje reciclado, créeme, como sujeto pasivo a la hora de pagar, lo lleva, y a partir de julio, no sé si es la fecha o para que viene seguro, pero a partir de julio es donde Hacienda podrá empezar a pedir el certificado que lo justifica. De ahí lo que hablábamos antes, de que tenemos que buscar
a certificadoras acreditadas que hagan ese trabajo y emitan el informe corroborando que eso es así. Pero en principio sí, todo paga y luego que el material sea reciclado o no, pues bueno, si no se justifica, pues tributará todo. Ahora, si se justifica, pues la parte que lo sea no tributará. Gracias, José. Tenemos con la mano levantada a Asunción Alonso. Adelante, Asunción. Te presentas, por favor. Buenos días. Sí, soy Asunción Alonso de Guzmán Polymers. Yo quería aportar mi granito de arena con respecto a lo que comentabais del material reciclado. Lo que sí dice Hacienda es que el material tiene que estar certificado bajo una norma UNE. No sirve que aunque el propio inyectador o transformador utilice su recuperado. Y nosotros, como distribuidores de materia prima, los materiales que sí son recuperados vienen certificados con un certificado de origen del fabricante, que aportamos al cliente para que ellos puedan demostrar a la certificadora que ese material proviene o es un material reciclado o postconsumo. O sea, la certificadora que certifica que el envase lleva el porcentaje trabaja con otro certificado de proveedor de material reciclado o algo así. A ver, que me he perdido. La materia prima que se vende viene certificada con un certificado como que es material recuperado. ¿Certificada por quién? Por el fabricante del material. O sea, el fabricante tiene que certificar que ese material es recuperado, no es virgen. Pero el certificado lo entiendo que lo emite una OCA o una empresa de certificación. Claro, el propio fabricante de materia prima, nuestros fabricantes nos certifican si el material es recuperado o no. El cliente, cuando transforma ese material y añade un porcentaje de recuperado, tiene que tener esa certificación como que la materia prima viene de origen reciclado. Claro, no sirve ese es el que le pedirá. él mismo utilice su propio reciclado. Eso no sirve. Está claro. Sí, tiene que ser de compra. El que compras para producir, que sea... Que venga certificado. Claro, mi duda era esa. Claro, hay varias UNES. Hay una de certificación de contenido de material reciclado en base y luego creo que hay otras para las plantas de reciclado, ¿no? Que también tienen que pasar auditorías para poder decir que para poder vender ese material. Ese material como reciclado. Eso es. Sí, vamos, aquí esto va de tener certificados, claro, se va a ir por varias vías. O sea, del material en sí y del contenido que lleva el envase, habrá varios también. Eso es. Gracias. Nada, vosotros. Gracias, Asunción. ¿Tenemos algún...? No tenemos, era el agradecimiento de Víctor a la reflexión que hacíamos anteriormente. Nos quedan, sí que me gustaría hacer, no hay más cuestiones, yo creo que le hemos dado un repasito, yo creo que los temas más importantes, sí que me gustaría hacer un repaso final de temas de interés. Nada, tenemos... Yo tengo otra pregunta para la audiencia, Jesús, si me dejas. Claro que tienes, sí, si te las responden, sí, claro, puedes lanzar todas las que quieras. No sé, yo la lanzo también. Adelante, José. Que creemos que es un tema candente, el tema de los RPs en las empresas. No sé, ¿alguien está ya trabajando en esa línea de cómo adaptar su RP al impuesto? Pues igual que aparece el IVA, pues que aparezca este. En ese sentido, independientemente de cuál sea su proveedor, ¿no? Ya lo diré, si no quiero decir nombres, pero bueno, del que sea, ¿no? No sé si alguien ya está trabajando con su proveedor de desarrollo. Oye, modifícame el software para que esto aparezca aquí, así, allá. Yo entiendo que la respuesta, no veo que nadie se desmutea, pero yo creo que la respuesta va a ser que sí. El tema es a dónde quieres llegar, si es costoso, si hay algún problema, quieres llegar a algún... Claro, si la gente está trabajando en el RP. Claro, si alguien tiene alguna experiencia de, oye, pues esto, tenemos un caballo de batalla aquí, o sea, estamos teniendo problemas en la parte de desarrollo en este sentido, porque el desarrollador nos dice que, o no sé, por tener algo más de info, o sea, no nosotros de saber detalles concretos de nada, de cómo trabaja nadie, sino así en general. Cuidado. Fijaros en que, oye, cuando arranquéis, pues os va a pasar esto y seguramente que tendréis aquí un cuello de botella porque el desarrollador te dirá que necesita no sé qué, no sé, ese tipo de cosas.
alguien, animaros, alguien quiere compartir un poco, si tiene algo que comentar a lo que dice José con el tema de su modificación de RP, de su sistema de gestión informático. Alfonso quiere contar alguna cosa. Alfonso. No sé si es sobre lo que comenta José o es otra cosa. Alfonso. No, es sobre lo que comenta. Pues, en nuestro caso lo estamos haciendo de una forma muy primitiva, pero la única que hemos encontrado, y es que tenemos resuelto en principio la parte o creemos que tenemos resuelta la parte de la información que vamos a registrar sobre el impuesto que vamos repercutiendo o el importe que vamos a repercutir al cliente, incluido la información que, como indica la ley, o bien la factura o bien en un certificado aparte, te puede llamar tu cliente para poder a su vez deducir o solicitar la devolución del producto, en el caso, por ejemplo, que exporte. Y lo que hemos hecho es asignarle al código de cada producto una marca de reutilizable o no, o exportación o no, de forma que cuando se facture un producto con este código, automáticamente la DON y la factura generan una línea de un código de producto más, que es el impuesto al plástico, que une a la base imponible de la factura y sobre la cual se liquida el IVA. Lo que ocurre es que lo que hemos todavía resuelto es la forma en la que vamos a llevar el control de las exenciones y el flujo que pide Hacienda, que tengo entendido que se ha dado un margen de 6 meses para poder presentar la primera declaración, con lo cual ahí creo que tenemos un margen más amplio y estamos dando vueltas tanto a la parte de adquirente intratario de una de las empresas como de fabricante de la otra, como comentaba al principio. El margen de 6 meses, Alfonso, solo es para el libro de existencias, el libro contable, ¿no? ¿Te refieres? Sí, existencias, sí. Bueno, porque para la liquidación del impuesto es para... Pero eso sí que sigue en pie. No, la liquidación del impuesto, además, nosotros liquidamos IVA mensualmente, entonces tengo claro que el día 15 de febrero... Vale. Simplemente para que no... Estás declarando en el caso del adquirente, en el caso de que hayamos comprado algo, porque también he entendido según la ley que si en algún periodo tú no tienes una compra o no estás sujeto al pago del impuesto, no tienes obligación de hacer declaración. ¿Es así? La verdad que yo, si te soy sincero, la orden no te exime de cuando hay cuota cero no presentar la declaración, pero es verdad que las notas informativas de la agencia tributaria sí lo dice. La orden no lo dice. Lo dice solamente para el libro de existencias, pero no para los modelos. Pero la nota informativa... Yo donde lo he leído es en el reglamento que se aplicó el día 30, que además estarán exceptuados de la obligación de presentar un libro de registro de exigencias en aquellos periodos de liquidación que no resulte cuota a ingresar. Eso es, para el libro de existencias, pero para la utilización del modelo, por ejemplo, como el cliente intracomunitario, si no hay cuota, esa orden no te dice que no tengas que presentar el modelo a cero. Ya. ¿Me entiendes? Vale. Pero es verdad que las notas informativas de la agencia tributaria sí te lo dice. Te dice que tanto para el libro de existencias como para el modelo el ciclo 592 no hay que presentarlo si no hay cuota. Pero la orden no lo dice, solamente lo dice como tú bien has leído para el libro de existencias. De acuerdo, gracias. De nada. Faisal, ¿a qué le hacemos caso? ¿A las notas informativas o la orden ministerial? Buena pregunta. ¿No? Yo haría caso a la orden ministerial. Vale. Pero no es que además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tengas el código de identificación del plástico y tú no has presentado el modelo y ellos saben que eres adquirente intercomunitario y que eres mensual y no lo has presentado, el sistema informático de la agencia tributaria es lo mejor que tienen. Y de forma directa, a lo mejor te mandan la propia notificación, oye, mira, que no has presentado esto. Entonces, no sé, yo les recomiendo presentarlo, la verdad, porque es que la nota informativa es eso. Y la orden tiene un poco más es una orden ministerial, tiene un poco más de seguridad jurídica, ¿no? Que una nota informativa que mañana mismo la pueden quitar de la agencia tributaria. De hecho, han quitado ya unas cuantas cosas. Está claro. Gracias, José y Faisal. ¿Alguno más por el tema de RPs y de que quiera aportar alguna consideración más a lo que comentaba José y también lo que nos comentaba Alfonso con el tema de
de sistema de gestión, RP y cómo estamos llevando estas cosas? ¿No? Pues si os parece, sí que voy a revisar el chat, creo que no hay nada nuevo. Vamos a ir cerrando, Faisal y José. Vamos a hacer un poquito, vamos a enmarcar un poco las conclusiones, un poquito de lo que hemos comentado hoy, si os parece. Damos y les damos un poquito a los asistentes, un poquito, no sé, si consideráis oportuno, yo siempre soy partidario de dar algunas consignas, aunque sean generales, y consejos. Esto, digamos que esto ya es bola extra. Faisal, hacemos un cierre de conclusiones con los temas más relevantes y un poco si podemos darle al foro, pues eso, unas conclusiones más generales y de próximos pasos, ¿no? Vale, sí, lo primero que ha quedado claro es que no hay nada claro, ¿no? Al final es un tema que hay muchas cuestiones, muchas complejas, importantes. Creo que para quien entre a comentar y hay importaciones, el impuesto no es muy complejo, pero para el fabricante sí lo es. Desde el punto de vista semi-elaborado, desde el punto de vista de los reutilizables, desde el punto de vista de no sujeciones, hay cuestiones más complicadas y muchas áreas grises, ¿no? Digamos así. Y que debemos poner el foco de ver qué alternativas, cómo vamos a ir interpretando cada cuestión y cómo nos vamos a cubrir para una eventual inspección de por qué hemos adoptado una posición u otra. Por otro lado, como prioridades, como un plan de acción, lo primero que hay que hacer ahora mismo es solicitar el código de identificación del plástico, ver cuántos necesito, ver qué información necesito tener y ir trabajando en ello lo antes posible. Y luego, en paralelo, no olvidarse de que ya estamos haciendo importaciones, que ya los DUAs de mercancía, yo tengo un cliente que de hecho valenciano de automoción, que ha estado 3 días su mercancía parada porque no complementó el DUA y le faltaba la información del plástico, de cuánto plástico llevaba los envases, y hay que estar ya en el día a día y hay que saber que esto es una realidad que nos va a acompañar, que a medida que vaya avanzando el mes van a llegar mucho más dudas de vuestros clientes, de vuestros proveedores, que al final el impuesto, igual que la propia regla de envases, es para que todo haya una cadena, cada valor de economía circular y que esto es lo que tenemos. Y por otra parte, pues seguir trabajando en los cambios que pueda haber el RP, como bien comentaba José, y prepararse para febrero para presentar la primera autoliquidación con la información que se disponga. Entiendo que ya se está trabajando con los proveedores que no son nacionales para solicitar la información para presentar las declaraciones, y si no es así, yo os recomiendo que se haga lo antes posible, porque si no os va a tocar o bien inventarnos la información o estimarla, y eso es la forma más incorrecta de hacerlo, ¿no? Es que la información tiene que ser objetiva, no objetiva, información real de lo que lleva, y para eso hay que pedírselo a los proveedores, porque es la única forma de hacerlo, y si no, pues habrá que buscar otros métodos, pero primero hay que hacer esta primera fase. Y como conclusión final hay que estar pendientes en el día a día de todas las modificaciones que pueda introducir la Agencia de Tributos en los próximos meses, que seguramente arrojarán o intentarán arrojar algo de luz sobre las cuestiones que hemos comentado hoy, que son bastante más controvertidas o que hay un poco más de espacio a la interpretación. Gracias, Faisal. Me quedo con lo que comentabas, que antes también lo comenté. Dotarse de una muy buena justificación, ¿no? Cualquier decisión que se adopte, que ya hemos visto que hay muchos grises y hay mucha incertidumbre, cualquier decisión que esté muy bien documentada, ¿no? Porque seguramente antes o después habrá que justificar esas decisiones que no quedan tan, por lo menos a fecha de hoy, no quedan tan definidas, ¿no? Ni en la norma ni en las sucesivas notas que están publicando, con lo cual yo me quedaría con eso, con justificar muy bien, dotarse muy bien de toda la información para justificar muy bien cualquier decisión en un sentido o en otro. Totalmente. Ya simplemente añadir que no hay que ver el impuesto simplemente desde el punto de vista de si es objeto pasivo, sino también como antes creo que el ejemplo lo ponía Sonia, también hay que ver qué está haciendo el proveedor, porque a lo mejor me está repercutiendo un impuesto que no debería, o estoy soportando algo que no me toca, o que realmente el uso no es un envase. Hay que verlo desde el punto de vista también cuando lo estoy soportando y por qué lo estoy soportando, y también desde el punto de vista si es objeto pasivo el impuesto y cómo no voy a poder repercutir o no repercutir el impuesto y de qué manera. Y luego tampoco hay que perder de vista que
eso no lo hemos comentado en esta sesión. ¿Qué pasa con todo el stock que había el 31 de diciembre? Si soy fabricante de aquellas semielaboradas que he comprado a un tercero, que los he elaborado yo, los envases. También hay que dar una vuelta a ese tipo de cuestiones, porque también hay áreas grises. Muchas gracias, Faisal. Ahora sí. Gracias. Nada. José. Yo como conclusión voy a utilizar una metáfora. Para nosotros esto es como un conato de incendio que tenemos que apagar. Obviamente ahora lo que toca es ver cómo me afecta, cómo declaro, qué pido al proveedor, qué modelo es, cómo me pongo al día y cómo me subo al carro, ¿no? Para que me dejen vivir y seguir funcionando y que tenga pues un impacto mínimo sobre la actividad. Eso es ahora, es lo que hay que hacer. Pero luego hay un medio plazo, por lo que se decía del incendio, el riesgo está ahí de incendio. O sea, esto no vamos a menos no vamos a ir a más. Entonces, que existan estrategias, el impuesto te empuja a que hagas eso, pero que existan estrategias empresariales de cómo yo puedo llegar a reutilizar un envase o de cómo yo puedo llegar a disponer de materia prima reciclada, ¿no? O recuperada, pues hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y os hablo de los modelos estos de retorno que han salido, de los scraps y este tipo de cosas. Empezar a desarrollar modelos de ese estilo, ¿no? En donde el envase, por lo menos mirar, ¿no? Y investigar a ver, oye, esto puede llegar a ser un envase reutilizable, en qué canal se vende, cómo se usa, quién es el cliente, quién es el usuario, de qué material está hecho, quién recoge, quién recicla, cómo se acopia. Empezar a poner un ojo en ese sentido para que al final lo que pasa es que tu modelo funcione de esa manera y todos estos gravámenes o todo lo que quiere Europa que pase suceda y estar como más tranquilo, ¿no? A la hora de trabajar. No siempre tener que ir apagando fuegos, aunque ya sé que a todos apagamos muchos en muchos momentos y de muchos tipos. Pero bueno, como resumen a ver, estratégicamente este tipo de acciones pues pueden poner a la empresa en un punto pues, favorable, ¿no? A la hora de seguir trabajando y seguir creciendo, incluso generar ventajas competitivas y este tipo de cosas. Pues muy bien, gracias José, y gracias Faisal. Yo creo que indudablemente seguiremos hablando de esto en todos los encuentros y eventos, talleres, desayunos que hacemos, que ya conocéis. Vamos a seguir. Ya os adelantaba al principio que el día 26, en el desayuno que tenemos, el desayuno de innovación que tenemos el próximo día 26, queremos también dar una pincelada, por lo menos, de los aspectos más generales del Real Decreto que se ha publicado en el mes de diciembre, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, con lo cual, pero ya os comento que seguiremos hablando de esto sin ninguna duda, de diferentes maneras. Recordad que tanto Faisal y José Guaita, pues sus compañías, Aimin y Eura, están trabajando activamente con muchos, me consta que con algunos de vosotros ya están trabajando en diferentes proyectos y colaboraciones para ayudaros, ¿no? En todo este proceso que, como estamos viendo, hay veces que no está muy clara la cosa, ¿no? Con lo cual, ya sabéis que podéis contar con sus compañías para que colaboren con vosotros y que os ayuden y que os apoyen en este proceso inicial de arranque que yo creo que está siendo costoso para todos. No me queda nada más, son las 11:20, genial. Finalizamos 10 minutos antes y así seguramente todos tenemos una agenda que necesita de ponernos en marcha con nuestras tareas. Lo dicho, nos vemos, solamente por recordaros, como siempre hago, nos vemos el próximo martes 17, que tenemos el taller de proyectos de innovación, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros también ya sé que estáis inscritos, pero recordad que el día 17 por la mañana tenemos nuestro taller de proyectos. Y el día 26 de enero, recordad que tenemos nuestro desayuno de innovación, es el 66 o 67, y tenemos como empresa usuaria viene Sanlúcar Fruit, que yo creo que va a estar muy bien. Estamos hablando con María Plasencia, que también es socio nuestro, como sabéis, Sanlúcar, y ya estamos hablando con ella para acotar un poquito, para que nos pueda trasladar alrededor del packaging necesidades, problemas y en qué estén trabajando, ¿no? Que seguro que esto, como ya sabéis, favorecerá mucho el networking, que es lo que perseguimos en estos desayunos que arrancamos a finales del 2015, que se dice pronto.
Así que nada más, gracias a todos de verdad y seguimos en contacto con todas las actividades. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego.